Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Y en este día seguimos estando preocupados por sobre todo el nivel de exposición ya a nivel de medio que se está dando de los aumentos en el índice de precio del consumidor de algunos productos. De los 364 artículos que componen la canasta, 99 ya están alcanzando cifras de 2 dígitos en inflación y estamos en el mes de febrero. Y la ciudadanía se está resintiendo porque ya está llegando a todas las esferas de la canasta y nos preguntamos qué se está haciendo del gobierno. Hemos hablado varias veces con el ministro de Agricultura aquí, nos ha dicho todos los planes y apoyos que se están dando para fomentar el tema de los insumos agrícolas para mantener la producción, pero los precios siguen subiendo. Y ahora este conflicto de Rusia, donde nos pone con un petróleo a 96, por ejemplo. Bueno, hoy sale un importante reportaje en el periódico Listín Diario, valgan los créditos, de un joven comunicador, Ramírez, y hace un recorrido por los diferentes negocios presencialmente y constata eso que tú señalas. ¿Cómo se ha disparado todo? Aceite, pan, mantequilla, café, jabón, sardinas. Todo, absolutamente todo se ha disparado en los precios. Pero también productos que no eran, por ejemplo, azúcar y sal, disparado también. Todo, absolutamente todo está caro. Y las carnes ni se diga. Y además puede darse cuenta en este trabajo de fondo que la variación de precios en diferentes lugares es todavía peor, porque son variaciones inconcebibles, ¿no? De unas grandes diferencias que se expresan en productos básicos y necesarios, por ejemplo, como la carne de pollo, el aceite, la harina, la avena, etc. Estamos hablando de una escala inflacionaria, probablemente la más alta desde el año 2013, cuando hubo una gran crisis. El problema es que la correlación de precios no es proporcional de acuerdo al quintil. Uno va a coger el periódico y ve cuánto vale la libra de pollo en un supermercado y pon tú que cuesta 70. Pero al pobre, que es el que menos tiene, en un colmado, le vale 20 pesos más. Entonces la inflación del rico en el supermercado o del clase media en el supermercado no es el mismo nivel de inflación real del pobre en un colmado. Sí, aquí varía mucho por las locaciones, sí, pero, y por los lugares. Tú tienes razón y sí, eso es uno de los puntos analizados. A ese punto de vista de él es que tú puedes ver que tiene que hacer INESPRE un esfuerzo extraordinario por poner al alcance de la gente a un precio que justifique la acción. Y yo creo que hay una presión para que precisamente INESPRE cubra el mayor espacio posible para evitar que un fenómeno como este, que no depende de nosotros, porque en definitiva el país es víctima de la causa de la inflación, y por el hecho de que los elementos que están vinculados a la inflación, que son el combustible sobre todo, se refleja en todo lo que pasa. Es decir, esto obliga a una política de entendimiento, de cooperación, pero no de confrontación. Pero urgente, porque cuando yo vine dice 2 cifras o cifras dobles, es que todo ha subido. No es con un índice general de 8.5 como fue el registrado durante el año. Es que pasó de 10 todo lo que ha subido. Pero va a seguir subiendo porque es que el encarecimiento del combustible condiciona todos los costos que tengan que usar. Fafa, pero hay países que también están pasando por un incremento de la inflación en América Latina, países parecidos al nuestro, y países que no poseen petróleo, ni grandes riquezas naturales, y sin embargo, la situación de el incremento de los productos básicos de esos países es muy distinto al de República Dominicana. Eso no es verdad. Sí. Ningún país escapa al hecho del impacto sobre toda la yo estoy diciendo, pero oye bien lo que dije. Yo estoy diciendo que es distinto, porque el grado de inflación en República Dominicana ocupa el 5º lugar en toda América Latina. El 5º lugar. Es uno de los 5 más altos en América Latina. Cuando tenemos decenas de países allí en la región. No, nadie ha dicho eso. Entonces, es más grave que en otro. Entonces, ¿cuál puede ser la diferencia? Y un país además altamente productivo en el ámbito agropecuario. El problema no es monetario. Ahí debe haber algún conflicto en el enfoque de las políticas.
Por supuesto, como tú dices, hay que evitar confrontación en las tomas de política, en las decisiones de política. Sin embargo, bueno, y ojalá que así sea, pero si esto sigue así, la confrontación se va a dar a nivel de pueblo. Oye, el pueblo tendrá que tener una actitud de confrontación. ¿Contra quién va a ser la protesta? Contra quien tiene que proteger. Pero los pueblos siempre han protestado en la calle contra los gobiernos. ¿Contra quién tú puedes causar una protesta ahora? Los pueblos le reclaman a los gobiernos. Contra mí. No, ningún pueblo sale a la calle a reclamarle a ningún productor en particular. Tú le puedes reclamar al gobierno y hacerle reclamo, pero el problema no depende de él. Bueno, el problema pero está en la obligación de administrarlo. Hay un fenómeno. Este país aparece entre los menos favorecidos en la situación por un problema, porque la tendencia general de la política era transferir una situación privilegiada al gran capital. Aquí hay beneficiarios de la exención de los impuestos en los combustibles, una masa inmensa. Si ahora el gobierno diera un paso y llamara a los jerarcas que son beneficiarios de una extinción del impuesto y son los mayores consumidores, y se miren, aunque sea transitoriamente, nosotros no podemos seguir permitiendo que ustedes estén excluidos. Bueno, pero ahí estamos de acuerdo. Tiene una base que puede hacerlo. Pero ahí retorna al asunto de quién administra esa crisis. ¿Quién la administra? A los sectores que tienen mayor consumo y los que tienen mayor poder son los que más se benefician cuando hay un subsidio al combustible. Claro. Porque es que un motoconchita tiene que pagar el equivalente para hablar de una persona humilde que no tiene grandes ingresos. Tiene que pagar todos los impuestos incluidos dentro del galón. Pero hay grandes sectores que se benefician de los subsidios y las exenciones dentro del mismo combustible. No, y de las crisis también en una línea agiotista. INEPRE surge precisamente como respuesta a una situación de desabastecimiento, de agiotismo, de especulación. Fue en medio de una realidad parecida que surge INEPRE, no fue por voluntad propia, ni porque se lo soñó el presidente entonces, que creo era Antonio Guzmán, ¿no? Fue sobre una base de realmente de especulación. Que por cierto, en medio de una crisis. Ahorita es nieto de Antonio Guzmán al frente de INEPRE. ¿Cómo es? Sí. Pero que además INEPRE no tiene la capacidad para encarar eso suministrando productos. No lo tiene, ni tiene la estructura. Pero no puede liquidar. Pero porque la razón de ser de INEPRE no era vender productos. Podía en lugares específicos ir a atenuar la crisis. Era más bien definir políticas de controles. Solo Sí. INEPRE fue para intervenir en el mercado cuando se iba. Y observa lo siguiente. En esa época eran los últimos años de vigencia de las intervenciones del mercado. Después de los años 80, irrumpe el neoliberalismo con sustitución de importación, pero además con la prohibición expresa de intervención del mercado. Estamos antes de los 80 que estamos hablando de INEPRE. Entonces, pero INEPRE surgió para intervenir era el estado de bienestar, el famoso estado que permitía ese tipo de intervención. Para intervenir el mercado. El modelo cambió. Pero eso ya después desapareció y no tiene vigencia ahora. Iba a decir yo, Domingo, que yo estuve chequeando la prima para darte paso. Y la fluctuación de los últimos 3 días estaba 56.75, yo la vi ayer. No es un 56.75, había bajado de 57 por 1 el dólar. Entonces tú dices, ven acá, no es un problema monetario financiero, no es producción porque aquí hay producción, aquí se produce arroz, aquí se produce víveres, aquí se producen rublos, vegetales, leguminosas. Entonces, ¿dónde pollo, cerdo? Pollo en abundancia. ¿Dónde está el tranque entonces? Yo te lo explico. Yo lo he explicado de manera muy difusa, ahora lo voy a hacer con detalle. Cuando los mercados están restringidos, limitados, son presos de una situación, la irrupción de la demanda después que desaparece la limitante es violenta, pero la producción no viene en la misma velocidad. Sí. Porque fue que el mercado se desestructuró a nivel mundial. Ahora, ¿dónde está el problema? Yo lo digo, se desestructuró, entonces la gente sale a consumir, pero la gente no va a producir a la misma velocidad que sale a consumir, porque la producción mundial se paralizó como consecuencia del COVID. Y la gente... Eso es tan así, que Estados Unidos fue el país que más asistió. Tocó un fondo que no tocaba desde la guerra, de la Segunda Guerra, para asistir a la gente. Y sin embargo, la inflación allá ha alcanzado niveles... ¿Qué fue lo que comenzó a consumir la gente? Las reservas nacionales
las reservas. ¿Por qué? Porque se paralizó el transporte, señores. Miren, 7,000 y pico de millones de seres humanos consumiendo permanentemente en 3 días. Generan una crisis de abastecimiento si no se produce. Por eso, lo primero que hacen los gobiernos nacionales es asegurar lo que permite la vida, la cadena de abastecimiento alimentaria, sí, y la cadena de abastecimiento. Por eso el mercado no puede pararse. Por eso el mercado ahora se paralizó el transporte. ¿Cuál fue la primera crisis que se presentó después de comenzar a abrirse la economía? Fue la crisis de transporte, señores. Y esto, para que el mercado recupere su normalidad operativa, y no hay que ser un genio para saber eso, se pasa un tiempo larguísimo. Está desestructurada la economía y ahora está comenzando a armonizar todos los factores que operaban como si fuera una maquinaria industrial en cadena. Ahora bien, ¿cuál es el problema de este gobierno? ¿Cuál es el problema dominicano y de muchos gobiernos? ¿Por qué nosotros ocupamos el 5º lugar en inflación en América Latina? Porque este gobierno cree que puede resolver el problema de inflación con relato, con discurso, con marketing. Porque este gobierno es un gobierno seducido por el marketing. Y creen que basta solamente comunicación, explicar el origen de la inflación y evadir diciendo que no es culpa de este gobierno, como si el tema fuera culpa. No, el tema es hambre. Y cuando la gente pasa hambre, no le importa quién ni dónde se sitúa el origen del problema. El problema, por eso es que el principal enemigo de un candidato de gobierno en Estados Unidos es la economía, porque la gente reacciona instintivamente, y yo no sé por qué la gente no entiende eso. Reacciona instintivamente cuando está en desesperación alimentaria. La gente lo entiende, lo que no lo entienden son los dirigentes entonces, políticos. Que quieren manipular esta vaina diciendo, bueno, nosotros no somos culpables. No, mire, usted es responsable de garantizar el estado de bienestar de sus ciudadanos, porque usted fue electo para resolver los problemas. Usted no fue electo para evadir problemas y evadir responsabilidad. Usted fue electo. Entonces, ¿qué hace? Yo le digo al gobierno qué puede hacer. Simple, pero no lo va a hacer porque es un gobierno empresarial. ¿Qué puede hacer? Yo le digo, mire, póngale impuestos provisionales a las grandes ganancias. Por ejemplo, ahí están los dueños de la AFP, que es élite financiera, ganándose una cantidad enorme de dinero que sin mover un dedo para otorgarle un valor agregado a ningún proceso productivo, sino pura renta, o grave con un 50% la ganancia de la AFP, que no hacen ningún sacrificio para embolsillarse una cantidad enorme de dinero y coge esos cuartos para incrementar el subsidio al combustible. No para darle tarjetita a la gente, no. Para incrementar el subsidio al combustible. Me dice Andy Daguaje, un neoliberal enfermo. ¿Enfermo? Sí, enfermo. Dice Andy Daguaje que si subsidian los combustibles, los más beneficiados son los ricos. Claro que sí. Ajá. Pero es un relato engañoso y no vamos a beneficiar a los pobres por no beneficiar a los ricos. El tema es resolver el problema a los pobres. Pero además, subsidia el combustible en la línea de distribución que impacta en el transporte. No lo subsidia en la generación de electricidad. No lo subsidia en el alto nivel industrial. Bueno, pero para engañar a la gente, porque ese nada más construye relatos para engañar a la gente. Usa toda su capacidad para construir relatos engañosos que afectan a los de abajo y defienden los intereses de la concentración de riqueza en manos de pequeñas élites. Ese es el papel social y profesional de Andy Daguaje, defender la concentración de riqueza en pequeñas élites. Eso no es un discurso referenciado para construir justicia social, porque es lo que es un constructor de relatos que justifiquen la injusticia social. Eso es lo que es, y hay que decírselo a la gente para que cuando escuchen ese discurso, sobre todo la clase media pensante, no se deje seducir por esos relatos engañosos, manipuladores, que no tienen nada que ver con un estado de bienestar ni con un estado de justicia social. Ese es el tema aquí. Y los políticos lo que construyen es
Discurso de irresponsabilidad. Ahora hay un problema que va a afectar a todo el mundo en este cuadro, de eso no cabe duda. Se había pronosticado, la mayoría de la gente que perfila y que proyecta situaciones lo había dicho, ni creíamos que era de ese tamaño, pero ahora uno se da cuenta. Yo estaba viendo los precios de los combustibles en Estados Unidos de Norteamérica y es una cosa asombrosa, de 2.46 a 3.78. Eso es un mundo, ¿no? Pero en dólares. No, naturalmente en dólares. Y uno de los problemas graves que tiene el marco global hoy, sobre todo los países pobres, es que su capacidad productiva se limitó de manera asombrosa, como dice Domingo. Aumentó el consumo de manera desproporcionada porque la gente no dejó de consumir durante el tiempo de la pandemia. El hambre que hay se debe a los que eran pobres que se hicieron más pobres. Las mediciones que hace la CEPAL y los órganos que se encargan de medir la econometría, como llaman hoy, es que el hambre se disparó en un 29%. Señores, eso es un mundo. En la República Dominicana se está hablando de un 2.5%. Eso es una inmensidad. 2.5% es millones. 200.000 personas. Eso es cientos de miles. No, más 300.000 personas. Eso es cientos de miles de personas. Y a todo esto que se suman a las existentes. Las existentes, ¿no? Los problemas crónicos de un Estado que viene arrastrando deudas sociales históricas. Y lo peor para coronar el cuadro es que, por ejemplo, nuestro país se ha endeudado en un nivel exorbitante. Aquí estaba viendo el último reporte y va de un 62% del PIB está comprometido. Estamos hablando de un cuadro sumamente difícil. Y como Jovine planteó el tema del conflicto ucraniano-ruso, Dios nos libre que se arme una guerra allí. Sí. Porque el barril de petróleo se dispararía a niveles pocas veces vistos. Y el trigo. El trigo, los combustibles, la soya, los insumos para la producción, las cargas, otra vez los fletes, porque esa sería una parte del mundo inhabilitada para transitar y mover todo. El gas natural. El gas natural. ¿Qué pasaría? El impacto de Europa. Las remesas serían golpeadas medularmente. Esto es un problema muy serio, señores. Bueno, ese es uno de los problemas, ya saltando al campo europeo, que frena de manera práctica a los países que están bajo la influencia de la OTAN con el tema de Ucrania. Porque los pueblos de esos países saben las consecuencias de esa guerra. Pero también los gobernantes de esos países saben las consecuencias de esa guerra. Y en esos países no se van a detener las elecciones. Saben que una guerra en Ucrania, guiada por rusos o OTAN o lo que sea, también se lleva a todos los gobiernos que están hoy dirigiendo en Europa. Se los lleva a todos. Esos pueblos no van a permitir que ninguno de esos gobiernos apoye un conflicto armado en la Europa. Se quedan los de derecha, los de ultraderecha. Quizá los de ultra se quedan, tal vez. Se queda por ahí. Pero el pueblo arrasa con todos esos gobernantes. Porque el efecto no es solamente trágico en términos armamentísticos, sino también en términos económicos, que se le agudiza la situación a todos esos pueblos. Y la pobreza va a llegar a esos pueblos también. Bueno, hay dos casos, por ejemplo, en nuestro continente. En Colombia hay elecciones en 3 meses. No hay manera de que el gobierno se quede y que no gane Gustavo Petro. Pero en Argentina, Alberto Fernández no tiene manera de mantener el peronismo y el justicialismo en el poder. Pierden las elecciones de calle, 2 polos distintos. En uno va a ganar la derecha y en otro va a ganar la izquierda. Y está relacionado con lo mismo que acaba de decir el profesor. Es que esto es una crisis que ha adquirido niveles de profundidad enormes. Y saber lidiar en medio de este vendaval es tener mucha inteligencia, mucha creatividad, mucho desprendimiento y apostar a la justicia y a la inclusión. Porque cada vez que tú sacas un paquete de gente y lo excluye de la comida, de la salud, les restringe los derechos, eso tiene una respuesta política fulminante. Ahora yo Por me eso pregunto, pocos gobiernos van a sobrevivir a eso. Sí. Yo me pregunto, ¿qué es más importante para el gobierno? ¿Tratar de ocultar o minimizar el efecto de la inflación o hacer un ejercicio autocrítico o un ejercicio de sinceridad y decir lo que es, la realidad que hay? Es que el tema no es de comunicación, es de acción. También. Mira,
señor. ¿Por qué es que se quiere ocultar eso realmente? Pero es que el gobierno explica el tema, como tú dices, como si estuviera dando una clase. Sí, es que la inflación... Ese no es el problema de nosotros. La inflación no se resuelve con comunicación, es con medidas económicas. Es encarándolo. Es que es con medidas económicas. Que, bueno, mira, si tú le quitas a la élite, porque aquí lo que pasa es que la inflación es una forma de poner a los pobres a pagar el costo de la pandemia. ¿Siempre es así? Bueno, yo estoy diciendo que es una forma. En muchos lugares se hace más extrema, como aquí. Porque aquí hay un gobierno empresarial que no quiere tocar los grandes intereses para mitigar el daño de la pandemia y que los pobres no lo sufran. ¿En qué está concentrado el gobierno? En abrirle el mercado a los ricos para que usen las propiedades públicas que son espacios que apetecible para construir nichos de mercado para el sector empresarial de manera privilegiada, en vez de estar quitándole parte de la ganancia al sector empresarial, a la élite empresarial parasitaria como la de la AFP. Es una élite empresarial parasitaria. ¿Por qué parasitaria? Porque no está involucrada en ningún proceso productivo que genere servicio o producto. No genera riqueza, solamente está parasitando en los impuestos públicos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale la ganancia de la AFP? Del presupuesto nacional que paga con intereses los préstamos que ellos le han hecho al mismo Estado. Entonces, parasitaria. Pues, ya que usted quiere tener su espacio parasitario para los empresarios, por lo menos redúcale la dimensión y coja parte de esos cuartos para subsidiar aquellos espacios económicos que están generándole sufrimiento y pobreza a la gente. Esto no es un discurso inventado, esto lo hacen en Francia, lo hacen en Noruega, lo hacen en Dinamarca, lo hacen en Reino Unido, pero aquí no. Aquí no. El gobierno está al servicio de las élites empresariales más voraces y eso hace que se olvide de los excluidos. Yo quisiera ver si es un tren que estamos viendo a lo lejos, que todos lo estamos viendo, que hasta el chinero lo está viendo, y los taxistas lo están viendo, y los motoconchistas lo están viendo, que me digan y nos digan cuáles medidas se están tomando. Por ejemplo, el ministro de Agricultura ha dicho claramente medidas puntuales con relación al arroz. Y con fecha, hasta abril estamos subsidiando el abono. Bueno, de los 10 productos de la canasta principales, ¿qué se está haciendo y cómo se refleja? ¿Y cuáles son los tiempos de impacto de esa medida? Porque si se va a ampliar la siembra de un producto, no es mañana que va a estar disponible en el mercado el producto. Ningún producto va a estar disponible. Los de ciclos cortos son 90 días. Entonces, ¿qué medidas puntuales están tomando? Uno, pero más allá del relato de cuáles medidas, que eso es una cosa, ¿qué medidas de acción se están tomando? Como decía Fafa, ¿cómo se va a contingenciar en los barrios? Que la gente tendrá que ir a Merca Santo Domingo a comprar, no le cuadra. Entonces, ¿cómo llevamos los mercados? ¿Cómo llevamos productos subsidiados de bajo costo a los sectores donde viven población que realmente está siendo impactada? Es que eso había que diseñarlo con anterioridad. Pero está bien, pero que me digan ahora cuál es. Eso había que haberlo diseñado. Un plátano vale 18 pesos. Y había abundancia de plátano. Pero el plátano dura 9 meses en París. Por eso, entonces estamos hablando de un tema sumamente espinoso. Y aquí no se planificó ni se pensó en lo grave de la crisis y en todos los sinsabores que iba a causar en la economía. ¿Por qué? Porque fíjate que ahora, por ejemplo, finalmente, para que no suban el pasaje, los transportistas le están subsidiando con 48 pesos el pasaje a los guagüeros, ¿verdad? La gente que anda en autobuses, y también el gas licuado de petróleo, en una negociación sobre la marcha para evitar, naturalmente, tú no tienes una bola mágica en la mano para saber a cuánto va a llegar el barril de petróleo, pero yo lo que creo que la buena economía es anticiparse, es prepararse para esa contingencia y esos fenómenos tan desafiantes como este que está pasando ahora en el mundo. Debemos hacer la pausa porque es tiempo, dice el maestro Aybar Amaury. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.